Muchachos que desaparecen. Estaba histérica. Quería encontrar a mi hijo. Parecían esfumarse de la faz de la tierra. Y al parecer la policía no puede hacer nada para evitarlo. Cuando se habla de asesinatos en serie, incluso la policía se asusta. A continuación, secretos de familia. Es julio del 1993 en Indianápolis. Roger Goodlett, de 32 años, salió de casa para ir a un bar de ambiente y no regresó. Debían ser las 10:30. Y sabía que pasaba algo raro. Llamé a Rick, su amigo, y le pregunté si le había visto. Conocía al 90% de sus amigos, sabía los lugares que frecuentaba, y no estaba en ninguno de ellos. Por eso empecé a preocuparme. Sus amigos empezaron a llamarse entre sí por si alguien sabía algo, pero nadie tenía noticias de él. Tras 48 horas, la madre de Ross, desesperada denuncia su desaparición. Pero en Indianápolis hay un plazo de espera de 30 días antes de que la policía inicie una investigación a fondo. Mi marido se fue a trabajar, volvió a casa y me dijo: no podemos esperar tanto tiempo, tenemos que hacer algo. Los padres de Roger contrataron a Virgil Vandagriff, ex investigador de la oficina del sheriff, convertido en detective privado especializado en casos de personas desaparecidas. Al cabo de unos días, Vandagriff recibe una preocupante llamada. Otra familia con un hijo gay desaparecido quiere contratar sus servicios. Se llama Alan Broussard. Encontré muchas similitudes entre ambos casos. Ambos muchachos eran homosexuales. Frecuentaban los mismos bares, tenían el mismo tipo de empleo y el mismo peso y la misma altura. El detective cree tener pistas, pero le resultará imposible encontrar el rastro de ambos hombres. No tenían tarjeta de crédito ni teléfono móvil. Ni siquiera encontré nada de pertenencias personales. La noticia se extiende por la comunidad local gay. Yo estaba asustado, petrificado, pensaba: oh Dios mío, ¿qué está pasando con nuestros clientes? La comunidad gay estaba muy asustada. Imprimimos carteles donde pedíamos información sobre Roger y Alan. Enviamos investigadores a este ambiente de la zona de Indianápolis. No tan solo para distribuir los carteles, sino para hablar con los camareros y clientes de todos los establecimientos y conseguir así alguna información. Los esfuerzos de Vandagriff valen la pena. Empiezan a llegar pistas y con ellas más piezas del puzzle. Bien, la noche que desapareció Roger, dos personas distintas le vieron subir a un coche frente a la biblioteca en el centro de la ciudad. Un amigo mío me dijo que le había recogido un coche azul con matrícula de Ohio. Le saludó con la mano y subió al coche. Y esa fue la última vez que fue visto con vida. Otra pista llevará al detective hasta los bajos fondos de la ciudad. También recibimos información sobre una red de prostitución masculina que operaba desde cierto establecimiento. Montamos un operativo de vigilancia para averiguar si veían alguna actividad sospechosa o si aparecían por allí las personas desaparecidas. Pero no encuentran ninguna relación con las desapariciones. También empezamos a vigilar los aparcamientos en busca de algún vehículo con matrícula de Ohio. Pasan las semanas sin ninguna novedad, y luego el misterio se vuelve todavía más impenetrable. Empezamos a recibir llamadas telefónicas de editoriales de revistas gay. Querían comunicarnos que había más chicos gay desaparecidos en Indianápolis. Vandagriff sabe por instinto que solo puede haber una explicación. Me di cuenta de que se trataba de un asesino en serie y que urgía encontrarle y detenerle. Pero sea quien sea, ese depredador sabe borrar sus huellas y acechar a sus presas. Los asesinos en serie suelen escoger a sus presas entre la gente que consideran más vulnerable. En los bares de ambiente, eligen a las personas que más beben y resultan más fáciles de convencer para que le acompañen. Pero si el asesino creía que nadie echaría en falta a sus víctimas, ha cometido un grave error. Las familias de Goodlett y Broussard no cejarán en su búsqueda. Y cuando ya han pasado los 30 días de espera, la policía de Indianápolis pasa a ocuparse del caso. Ya teníamos noticias de la desaparición de varios muchachos que respondían a una descripción similar desde 1992. Con ellos, el número total de desaparecidos se eleva a 8 en los últimos 2 años, incluidos Roger y Alan.
Durante la investigación, empezamos a estudiar las relaciones existentes en aquella comunidad para establecer quién conocía a quién. La policía encuentra a un sospechoso, un hombre relacionado con 2 de los hombres desaparecidos. Enseguida tuvimos la sensación de andar bien encaminados. Lo que intentaba ir de aquel punto no fue tan solo vincularlo con 2 de las personas desaparecidas, sino ver cuántas conexiones más podíamos establecer. La policía no tarda mucho en establecer estas conexiones. Más tarde descubrimos que uno de los desaparecidos también había tenido una relación con esta persona. Era un sospechoso cada vez más plausible. La policía tiene ya sus motivos para registrar su domicilio. Llevamos a cabo un registro de su domicilio, con su permiso. Llevábamos perros especializados en encontrar cadáveres y registramos a fondo toda la finca, buscando cualquier depresión en el que pudiera indicar una posible tumba. Pero una vez más, esta pista resultó terminar en un callejón sin salida. Pasan 3 meses sin novedades, hasta que un desconocido se dirige a Vandagriff con impactantes revelaciones. El informante nos llamó y nos dijo que había conocido a una persona en un bar de ambiente. Se había marchado con él a su casa y que allí habían ocurrido cosas muy extrañas. Pensaba que quizá esta persona pudiera ser responsable por la desaparición de Roger Goodlett. El hombre cuenta una historia terrible sobre una noche en que estuvo a punto de morir. Convencido de que está diciendo la verdad, el detective Vandagriff se pone en contacto con el teniente Green. Virgil nos fue muy útil porque nos dio una de las piezas del rompecabezas que estábamos buscando. Un superviviente, alguien que podía darnos una descripción de la persona o incluso del lugar donde se había desarrollado el encuentro. Mientras el superviviente sigue contando su historia, los investigadores empiezan a tener un atisbo del modus operandi del asesino en serie. Al año de las desapariciones de hombres gay en Indianápolis, surge un testigo que afirma haber tenido un encuentro con el posible asesino. Había conocido al sospechoso, un hombre blanco cuarentón, en un bar de ambiente y tras tomar unas copas, había aceptado marcharse con él a su casa. El testigo dijo que le había conducido en dirección norte, lejos de la ciudad, hasta una especie de mansión muy aislada. Cuando llegaron a la casa, los 2 hombres se dirigieron hacia la piscina. El testigo observó varias cosas peculiares, como por ejemplo muchos maniquíes alrededor de la piscina. Bebieron más alcohol y probablemente consumieron cocaína. El testigo nos contó que se bañaron en la piscina y que entonces el anfitrión le sugirió un pequeño truco para realzar el placer sexual. El sospechoso preguntó al informante si había probado alguna vez la asfixia como medio para realzar el placer sexual. Y él dijo que no lo había probado. Entonces le convenció de que ese sistema proporcionaba el subidón más grande, el mejor orgasmo posible. El sospechoso rodeó el cuello del testigo con una manguera. Segundos antes de morir, el testigo se dio cuenta de que el sospechoso no tenía la intención de soltar la manguera. Entonces pretendió perder el conocimiento. Cuando al cabo de un momento volvió a abrir los ojos, el sospechoso se quedó muy sorprendido de que estuviera consciente. El informante pensaba que quizá algunos de sus amigos desaparecidos habían sido víctimas del mismo tipo de experiencia y no habían sobrevivido. Los investigadores sospechan que el asesino habría intentado matarle de no ser por la talla del testigo. Era un hombre alto, de 1,90 m o 95. En realidad, no encajaba con el tipo de personas que el asesino solía llevarse de los bares de ambiente a su casa. Y creo que gracias a esto, en parte, pudo sobrevivir. A partir de la descripción del testigo, los investigadores peinan los bares de ambiente en busca del sospechoso o cualquier otra persona que le reconozca, pero no encuentran nada. Una semana después de su escalofriante encuentro, el sospechoso vuelve a ponerse en contacto con el testigo. Cuando intentamos localizar las llamadas, descubrimos que habían sido realizadas desde una cabina. Los detectives temen que el sospechoso quiera atar cabos sueltos, asesinando al único hombre que puede relacionarle con las desapariciones. Un día estábamos en la oficina y mi secretaria me llamó y me dijo que el informante acababa de llamar, que el sospechoso había estado en su casa y que estaba muerto de miedo. Sin embargo, los investigadores ven ahí una gran oportunidad para atrapar al supuesto asesino.
El informante temía regresar a aquella mansión. Pero le convencimos de que no le pasaría nada, de que nos aseguraríamos de protegerle, que estuviera tranquilo. Intentamos entonces montar una trampa si el informante aceptaba encontrarse con el sospechoso en un lugar concreto. La policía vigila el punto de encuentro y espera durante horas la llegada del sospechoso. No sabíamos qué pensar. Quizá el hombre había sospechado algo y no se había presentado porque intuyó que era una trampa, o había ocurrido algo que le había impedido ir al encuentro. En cualquier caso, el sospechoso no se presentó. Sabíamos que todavía necesitábamos identificar claramente a esta persona, ya fuera a través de alguien que le conociera personalmente o alguien capaz de reconocer el número de la matrícula. Sin ninguna pista que seguir, los dores repasan el informe inicial del superviviente en busca de algo nuevo. Había visto un letrero a un lado, donde ponía Farm. Dijo que la casa tenía un camino de entrada largo y sinuoso. Además, el asesino podía ser de otro estado. El sospechoso había dicho a la víctima que solo era el vigilante y que vivía en Ohio, a varias horas de allí. Empezamos a ver una conexión con Ohio. En primer lugar, por el testigo que había visto a Roger subiendo a un vehículo de color azul claro con matrícula de Ohio. Y el sospechoso decía vivir en Ohio. Luego me di cuenta de que deberíamos empezar a buscar allí. Y cuando lo hacen, se dan cuenta los casos en Indiana no son más que la punta del iceberg. Una de las personas con las que nos pusimos en contacto fue David Lindoff, un investigador judicial del condado de Preble. Lindoff tiene varias zonas desaparecidas sin resolver, con curiosos paralelismos con los casos de Indianápolis. Aunque una investigación totalmente independiente está en curso desde los años 80 en Ohio, la de los llamados ases de la carretera I-70. Teníamos 3 cadáveres, del 85, 86 y 87, todos asesinados de la misma manera, por estrangulación. Todas las víctimas eran de la zona de Indianápolis y parecía evidente que todo era obra de la misma persona. El cuarto cadáver había aparecido en 1990 en una cuneta, debajo de un puente, y la víctima también había muerto estrangulada. Era asimismo de la zona de Indianápolis y formaba parte de la comunidad gay. Los investigadores se dan cuenta de que se enfrenta a un asesino más prolífico de lo que creían. Las similitudes consistían en que todos eran hombres jóvenes, abiertamente homosexuales, desaparecidos en Indianápolis, y todos ellos habían muerto estrangulados. Podía tener una relación con la estrangulación durante el acto sexual, como nos la había descrito nuestro confidente. Lindoff había llevado a cabo una exhaustiva investigación durante años, pero sin éxito. Ahora, con aquella conexión con los casos en Indianápolis, Lindoff solicita la cooperación del FBI. La unidad de ciencias de la conducta del FBI en cuántico nos mandó a 5 especialistas. Mediante los asesinatos de Ohio y las desapariciones en Indianápolis, los especialistas pueden trazar el perfil psicológico del asesino. Debía rondar los 45 años. Quizá empezó a asesinar con 20 y tantos o 30 y pocos años. Posiblemente estuviera casado. Podía sentirse frustrado por el hecho de que se le considerara homosexual o por creer que quizá lo fuera. Pero ¿por qué había cambiado el asesino su modus operandi y había pasado de Ohio a Indiana? Cuando empiezan a matar, siempre lo hacen lejos de su propio domicilio. Pero con el tiempo empiezan a cobrar y se van acercando cada vez más a su lugar de residencia. Si los especialistas están en lo cierto, el asesino es cada vez más hábil matando. Y nada indica que disminuya su actividad, algo que aterroriza a los investigadores. Cuando vives en un pequeño condado, hasta los agentes de policía se asustan cuando oyen hablar de un asesino en serie. Consciente de que un asesino en serie anda suelto, comprendí que cada día que pasaba podía aumentar el número de víctimas. Era tan frustrante, tenías la sensación de correr sin avanzar un centímetro. Las pistas no llevaban en ninguna dirección concreta. En cuanto seguíamos un camino, siempre terminábamos en un callejón sin salida. Pero de repente, una antigua pista y un encuentro fortuito dará nuevo impulso a la investigación. Un asesino en serie anda suelto en el centro de Estados Unidos y los investigadores son incapaces de detenerle. No tiene ninguna pista sobre la persona en sí, pero sí una descripción de la finca a la que ha llevado a la única víctima superviviente. Empezamos a buscar una finca que respondiera a la descripción que nos había dado el testigo. Según el superviviente, el asesino vive en una mansión con un camino de entrada largo y curvilíneo, una piscina y una señal con la palabra farm.
Intentamos encontrar la finca, recorriendo todo el lado norte, hablando con los cuerpos policiales de la zona. Descubrimos una casa en la calle 156 Este, que quizá valiera la pena investigar. Vandagriff envía al investigador principal de su agencia para ver la finca situada en Hamilton. Me dijo, el camino de entrada hace muchas curvas. Recorrió la finca, investigó un poco y dijo, es aquí. Me pareció bastante asombroso que la descripción dada por el testigo y el camino de entrada, con muchas curvas que llevaba hasta una casa tipo mansión, coincidieran tanto con la realidad. La policía descubre que la casa pertenece a un respetado hombre de negocios, casado y con hijos, llamado Herbert Baumeister. Pero en el conservador condado de Hamilton nadie está dispuesto a emitir una orden de registro solo por lo que consideran una historia increíble. Y muy pronto el asesino vuelve a sus andanzas. Estábamos esperando que se produjera alguna novedad propicia para resolver el caso. Se presentó una noche cuando el testigo haber visto de nuevo a aquella persona en uno de los bares de ambiente de la ciudad. Procurando que el hombre no le viera, el confidente pidió a uno de sus amigos que le siguiera. Uno de los amigos del confidente salió del local al mismo tiempo por una puerta distinta. Siguió al sospechoso y anotó la matrícula de su coche. Cuando comprueban la matrícula, resulta pertenecer a un tal Herbert Baumeister. Fue su gran error, utilizar un coche registrado a su nombre. Cuando los asesinos en serie van acercándose cada vez más a su propio domicilio y van matando más gente, empiezan a descuidarse y a olvidar ciertos detalles. La policía muestra al testigo una antigua foto de Baumeister, y este cree que puede tratarse del mismo hombre que intentó matarle, pero los investigadores necesitan una prueba más contundente. Regresamos a las oficinas y dedicamos todos nuestros recursos a averiguar todo lo que pudiéramos sobre Herbert Baumeister. Baumeister había nacido en Indianápolis, en una familia de clase alta, pero tras la fachada de normalidad emerge un inquieto retrato. Entre otros puestos de trabajo, Herb había estado en el departamento de vehículos automotores. Se tenía noticia de un incidente cuando al parecer Herb había orinado en una ocasión sobre el escritorio de su jefe. Otros informes decían que había guardado un pastel en un archivador durante años solo para ver cómo se pudría. Había cantidad de informes sobre un comportamiento claramente anormal. En cierto momento, su familia lo ingresó en una institución mental, donde fue diagnosticado como esquizofrénico. A pesar de todo, entró en la Universidad de Indiana, aunque abandonó sus estudios al cabo de un semestre. Herb regresó a la Universidad de Indiana y fue entonces cuando conoció a su futura esposa, Julie, con la que se casó poco después. El matrimonio tuvo hijos. Herb y Julie establecieron una cadena de tiendas de segunda mano llamadas Safe A Lot, con mucho éxito. El excelente marido y padre de 48 años es un miembro destacado de su comunidad. Decidimos ir a la tienda Safe A Lot para investigar. Herbert salió a recibirnos. Decidido a ir al grano, Green pasa a la ofensiva e interroga a Baumeister acerca de los jóvenes desaparecidos. Su reacción fue realmente increíble. En principio intentaba permanecer muy tranquilo, pero notabas que se le iba acumulando la tensión. El pulso en el cuello parecía estar a punto de explotar. Green sigue presionando, confrontando a Baumeister con la historia contada por el testigo, pero el sospechoso no se derrumba. Negó tener nada que ver con cualquiera de las desapariciones denunciadas. Intentamos convencerle para que nos permitiera registrar su casa para poder descartarle como sospechoso. Baumeister se niega y la investigación vuelve a quedar paralizada. Pero la policía tiene otro as en la manga. La mujer del sospechoso, Julie. Y lo que está a punto de revelar dejará asombrado a todo el mundo. Los investigadores están convencidos de que Herb Baumeister es un asesino en serie que ha matado a más de 8 hombres gays, pero no tienen pruebas contundentes. Quizá no esté ni dentro de su jurisdicción. Aunque las desapariciones fueron denunciadas en Indianápolis, creíamos que los crímenes habían tenido lugar en Hamilton. Green y Vandagriff necesitan una orden de registro. El departamento del sheriff del condado de Hamilton se niega a emitirla sin más pruebas. Creo que lo más escandaloso de aquella investigación fue la falta de cooperación por parte del condado de Hamilton. Pasan 3 meses sin ninguna novedad. Pero entonces, los investigadores descubren que Julie ha solicitado el divorcio y que Herb ha abandonado el hogar. Si Julie acepta cooperar, los investigadores quizá tengan por fin la gran oportunidad que han estado esperando con tanta ansiedad. Le dijimos que estábamos investigando varios homicidios de homosexuales. Ella pareció sorprendida y dijo, no estoy muy segura de lo que es un homicidio homosexual.
Le contestamos la desaparición y asesinato de hombres gay y que creíamos que su marido podía estar involucrado de alguna manera. Julie se niega a permitir que los investigadores registren su propiedad, pero pide a su abogado, Bill Wending, que contacte con la policía para obtener más información. Por supuesto, mi sorpresa fue mayúscula. Creían tener un testigo, creían tener la identificación de un coche, creían saber dónde habían ocurrido los hechos y Julie se quedó conmocionada al saber todo eso. Yo le pregunté, ¿sabe alguna cosa, ha visto u oído algo que pueda dar cierta credibilidad a esta historia? Entonces, Julie revelará un inquietante secreto. Me contó por primera vez que unos meses atrás su hijo estaba jugando en el boscoso parque de su casa y que al parecer había encontrado un cráneo humano y se lo había llevado a casa. Conmocionada por el hallazgo, Julie preguntó. Y por supuesto, habló con el señor Baumeister sobre el tema. Él le explicó que se trataba de un esqueleto procedente de la consulta padre y ya no se habló más del asunto. Julie no denunció el hecho a la policía. Dijo que días después había descubierto varios restos esqueléticos, pero que al volver al mismo lugar habían desaparecido. Creo que temía contárselo a la policía sin tener pruebas de lo que afirmaba, porque luego tendría que enfrentarse con su marido. Julie exigió a su abogado que no revelara este secreto a la policía. Mientras tanto, los frustrados investigadores buscan alguna forma más creativa de acceder a la finca de Baumeister. Uno de los sistemas que utilizamos para obtener una orden de registro basada en causas probables, sin el permiso de Julie ni de Herb, fue utilizar una cámara termográfica FLIR que capta las señales térmicas procedentes del suelo. Sobrevolaron la finca con material termográfico en busca de posibles cadáveres, pero por desgracia hacía demasiado frío y los cuerpos llevaban probablemente demasiado tiempo enterrados para emitir señales térmicas. Pasan los meses. El proceso de divorcio está en su apogeo, pero Julie sigue aterrorizada y no permite que su abogado hable con la policía. El divorcio se iba encarnizando, las finanzas de la pareja eran un caos, muchas tiendas cerraban y el señor Baumeister intentaba desesperadamente impedir que Julie se quedara con sus hijos. Mientras el mundo de Baumeister se derrumba, el abogado de Julie teme que pueda volverse contra sus hijos o contra ella. Yo estaba muy preocupado, temía que la matara y le suplicaba que me dejara hablar con la policía de Indianápolis. Finalmente, Julie sigue el consejo de su abogado. Nunca lo olvidaré. El 24 de junio de 1996, Julie me llamó y me dijo, Bill, quiero que llame al Departamento de Personas Desaparecidas y les diga que me gustaría hablar con ellos. Creo que decidió hablar con nosotros en aquel momento, porque su exmarido se había llevado a su hijo al lago Wawasee, y ella empezaba a preocuparse por lo que podía pasarle al niño. Herb se niega a regresar con su hijo, y es entonces cuando Julie decide dar ese paso estratégico y permite finalmente que la policía registre el parque de su propiedad. Nos acompañó hasta el lugar donde su hijo había encontrado el cráneo y el esqueleto en el año 1994. Tras meses esperando poder registrar la finca de Baumeister, las excavaciones revelan un secreto enterrado. Uno de los agentes se giró y nos dijo, bien, eso parece un hueso humano. Miré a Julie y parecía estar a punto de desmayarse o vomitar. La policía descubre huesos humanos en la residencia de Herb Baumeister. El sheriff del condado de Hamilton por fin involucrarse. Se emitió una orden de registro de la finca en la calle 156. Sabíamos que el Departamento de Policía de Indianápolis buscaba 10 u 11 personas, posibles víctimas. Mientras tanto, el sospechoso y su hijo siguen fugados. Julie estaba aterrorizada por su hijo porque estaba con su exmarido. Me puse en contacto con los juzgados con una petición de urgencia para obtener la custodia. La urgencia se justificaba porque nadie sabía cómo iba a reaccionar Herb cuando se enterara de que estaban desenterrando restos humanos en su finca. El juez accede a la petición de Julie y emite una orden para que su hijo vuelva a casa. Y el departamento del sheriff del condado de Hamilton se desplazó hasta la cabaña en el lago y regresó con el niño. Siempre me ha sorprendido un poco que cuando esos agentes fueron al lago, no el doctor Baumeister ni le interrogaran. Finalmente, 3 años después de que Roger Goodlet y Alan Broussard se sumaran en la noche, el caso causa sensación en los medios.
Nuestra primera noticia sigue el rastro de locales nocturnos en el centro urbano. Según nuestras fuentes, Herbert Baumeister recogió al hombre que más tarde le denunciaría a la policía cercanías de este bar de ambiente. ¿Terminará este rastro en un campo del condado de Hamilton lleno de huesos humanos con sus nefastos secretos? Cuando la noticia salta a los medios, la madre de Roger recibe un duro golpe. Mi vecina estaba viendo la tele y dijo, están encontrando huesos en la finca. No se dio cuenta de lo que esto representaba para mí. Me puse histérica. Quería ir y encontrar a mi hijo. Pero comprendí que sería mejor que no fuera. Durante 3 días más, la policía científica peina la finca en busca de más pruebas. Hacia el final de la búsqueda, los investigadores encuentran más huesos, lindando con la casa de los vecinos. Encontramos más huesos en una especie de zanja junto a la casa, que había sido cubierta con hierba cortada. Allí encontramos casi una fosa común llena de huesos. Uno de los aspectos más interesantes de este descubrimiento fue, en primer lugar, que no había ningún cráneo. En total se exhumaron miles de huesos y fragmentos óseos que pertenecían al menos a 11 personas distintas. Pero sin los cráneos, su identificación era imposible. Fue realmente durísimo. Encontraban manos, encontraban eso, encontraban aquello, todo tipo de fragmentos óseos, y yo me preguntaba, ¿cómo encontrarán a mi hijo? Sin embargo, el sheriff del condado de Hamilton sigue negándose a detener a Baumeister, a pesar de los esqueletos humanos en su finca. No teníamos suficientes pruebas que indicaran que el señor Baumeister hubiera asesinado a nadie. De manera que en aquel momento no había realmente ningún motivo para detenerle. Sin embargo, cada vez aparecen más indicios en la casa de Baumeister. El confidente había hablado de unos maniquíes alrededor de la piscina. Y había unos maniquíes alrededor de la piscina. Eso confirmaba sus declaraciones. Pero todavía afloran más pistas. Julie dice a los investigadores que han desaparecido un par de esposas de una de sus tiendas. Alguien había dejado unas esposas en la tienda, pero habían desaparecido. Lo recuerdo claramente, porque al día siguiente, uno de los agentes estaba recogiendo un hueso y con él aparecieron unas esposas. Me causó mucha impresión. Pero inexplicablemente, el sheriff del condado sigue negándose a detener al sospechoso. No nos pusimos en contacto con el señor Baumeister. Estábamos trabajando en un perfil del señor Baumeister para recabar toda la información posible por si surgía la oportunidad de interrogarle. Bueno, era muy frustrante. Las autoridades del condado no querían hacer nada. Nada. Incluso cuando empezaron a aparecer los esqueletos, tampoco entonces quisieron emitir una orden de detención. Yo estaba muy preocupado por su paradero y porque no le detenían. No caiga bajo su jurisdicción, la policía de Indianápolis sigue investigando el caso. Lo que nos dejaba realmente perplejos era cómo pudo tener aquellos encuentros homosexuales y asesinar a los desaparecidos, con Roger y sus hijos cerca. Pero Julie tiene una explicación. Julie y los niños iban a menudo al lago Wawasee para pasar el fin de semana o incluso una semana entera. Herb siempre daba la excusa de que debía quedarse en casa para ocuparse de su negocio. Julie repasa sus calendarios y señala las fechas en que estuvo en el lago con los niños. Las desapariciones coincidían exactamente con las épocas en las que Julie y los niños estaban de vacaciones. Bajo el pretexto de tener que quedarse para ocuparse del negocio, tenía cantidad de tiempo libre para dedicarse a esta doble vida. Frecuentar los bares de ambiente y llevarse a algún muchacho a donde quisiera. Eso le daba la oportunidad de hacer lo que le apeteciera y pasar totalmente desapercibido. Pero ahora, Baumeister anda en paradero desconocido. Ha abandonado la casa del lago y las autoridades del condado no saben dónde está. 4 días después de las excavaciones, la policía recibe una alarmante llamada telefónica. El hermano de Herb Baumeister nos informó de que su hermano le había pedido que le mandara dinero por Western Union a un lugar de Michigan, a este lado de la frontera canadiense. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que quería huir a Canadá. Y la policía de Hamilton sigue sin hacer nada para localizar y detener a Baumeister. Le pregunté a Ken Wiseman dónde estaba el señor Baumeister y su respuesta me sorprendió un poco. Dijo, no sabemos exactamente dónde está. Creemos que está en Michigan. Debíamos haberle vigilado, pero no lo hicimos. Con un jardín repleto de huesos, tomar por fin el sheriff del condado de Hamilton cartas en el asunto y detener a Baumeister antes de que vuelva a matar.
El hallazgo del jardín de Herb Baumeister llega al conocimiento del detective Dave Lindoff. Ha estado investigando los asesinatos de la I-70 que tuvieron lugar en la década de los 80 en Ohio. Como las 4 víctimas eran de Indianápolis, Lindoff cree que Baumeister es también su asesino. Sabíamos, llegados a este punto, que los cadáveres eran transportados desde Indianápolis hasta Ohio, donde se lanzaban desde los puentes que cruzaban algún riachuelo. Pero algo intrigó siempre a los investigadores. ¿Por qué cambió el asesino su rutina? Y en lugar de dejar los cadáveres tirados como en los 80, empezó a enterrarlos en los 90. Al revisar la documentación de las propiedades de Baumeister, Green cree tener la respuesta. En la época de los primeros asesinatos, la familia solo tenía un pequeño patio en su casa, y no fue hasta principios de los 90 cuando se mudó a la finca de 6 hectáreas. Tenía ahora la oportunidad de deshacerse de los cuerpos con mucha más facilidad. Obviamente se sentía cada vez más confiado, más seguro de que no le pillarían. Y puesto que nadie le vigilaba, ¿por qué no enterrarlos directamente en su patio de atrás? De regreso a Ohio, Lindoff necesita más pruebas para vincular a Baumeister con los asesinatos de la I-70 y espera que Julie pueda ayudarle a resolverlo. Julie confirmó que su marido viajaba por negocios a Ohio por la I-70. Las fechas de estos viajes coinciden con las fechas en que fueron encontrados 2 cadáveres en las cunetas de Ohio. Y al igual que en las desapariciones en Indianápolis, Julie estaba en la casa del lago cuando se produjeron los asesinatos. Además, Julie suelta una bomba. Julie me dijo que la policía no había examinado nunca el coche que conducía exclusivamente Herb. Los investigadores creen tener una gran oportunidad para vincular al fin a Baumeister con los asesinatos. Llamé a una grúa que se llevó el coche hasta nuestro laboratorio criminológico de Ohio para su análisis exhaustivo. La huella digital, un solo cabello, una muestra microscópica del ADN podrían acabar finalmente con la impunidad de Baumeister. Cuando abrieron el maletero del coche, vieron que estaba completamente vacío. Incluso habían quitado el revestimiento del maletero. Pero finalmente descubrieron una mancha. Identificada más tarde como una diminuta mancha de sangre, me puse eufórico. Pero según el informe posterior, la mancha era tan diminuta que no podía servir para nada. Sin embargo, tras 10 años siguiendo este caso, Dave Lindoff no puede rendirse. Entonces, recibe una sorprendente llamada telefónica. Un hombre de Ohio ha visto la foto de Baumeister, que ha despertado un recuerdo de una década atrás. El testigo identificó con toda certeza a Herb Baumeister como el hombre que salió del bar con Michael Reilly la noche de su desaparición. Y cuando haces encajar todas las piezas, parece obvio que Herb Baumeister era el responsable por las 4 víctimas que teníamos en el condado de Preble y los demás casos en Indianápolis. A pesar de todos los indicios, el sheriff del condado de Hamilton no sigue la pista del supuesto asesino en serie. 6 días después de que el hermano de Baumeister contara a la policía que Herb estaba cerca de la frontera canadiense, las autoridades de aquel país todavía no han sido avisadas. Creo que Julie se preguntaba por qué nadie le detenía. Solo le hacían preguntas acerca de su exmarido. Resultaba difícil imaginar por qué no le detenían. Si no era por el hecho de que los Baumeister fueran ricos, tenían dinero. Se negaban a creer que alguien que vivía en esta zona residencial tan lujosa pudiera hacer algo semejante. Y nadie está preparado para la increíble noticia que está a punto de llegar. A primera hora de la mañana del 4 de julio de 1996, el hermano de Herb Baumeister me informó de que Herb se había suicidado. Las autoridades canadienses habían encontrado el coche de Baumeister en el arcén de una carretera. Se había disparado un tiro en la cabeza. La reacción de Julie fue de profunda consternación. Se hundió emocionalmente y se puso a llorar. Los niños bajaron del primer piso y cuando se enteraron de lo ocurrido, también se pusieron a llorar. No fue una escena muy agradable. Al parecer, Herb Baumeister sabía que había llegado al límite. La víspera de que Herb se suicidara, un policía canadiense se le había acercado para interrogarle. Había aparcado su coche en el arcén y se había quedado dormido. La gente anotó el nombre y la dirección y aparentemente entró los datos en el ordenador. Por lo tanto, si la policía canadiense hubiera sabido que era un hombre buscado, lo habría descubierto enseguida. El reinado del terror de Baumeister había terminado y aparentemente el asesino no tenía la intención de asumir las cosas. Se recuperaron casi 5.000 huesos que pertenecían a 11 víctimas por lo menos, según pudimos calcular.
El número total de víctimas no hace más que aumentar. En Ohio, los investigadores consideran a Baumeister responsable de al menos otros 10 asesinatos, ascendiendo a un total de 21. Nadie sabrá jamás cuántos más siguen enterrados. Era un asesino en serie consumado. Quería controlarlo todo y quiso llevarse consigo todo lo que sabía. Cuando Herb Baumeister se quitó la vida, se llevó consigo todos estos secretos. Luego, la aparición de una nota de suicidio en el coche de Baumeister alimenta las esperanzas para poder cerrar el caso. Aquella nota despertó bastante expectación. Esperábamos que contuviese información sobre lo sucedido a esos pobres muchachos para poder cerrar el caso. Pero solo hablaba del fracaso de su matrimonio y de sus negocios. Me sentí muy frustrado. Tuve la sensación de que Herb Baumeister nos había engañado a todos, al igual que había engañado a su familia o a los jóvenes que había recogido, y una vez más, a los supervivientes de estas víctimas. Se merecían saber qué había ocurrido a sus seres queridos. Gracias a los avances científicos, se han podido identificar 7 víctimas. Roger Goodlett entre ellas. Roger y yo llevábamos 17 años juntos. Era como si una parte de mi corazón se hubiera muerto. Porque era mi amor, mi amigo, mi familia. A veces he pensado en quitarme la vida, porque no lo soportaba, sufría tanto. Y para poder seguir viviendo con ello, tengo que reprimirlo todo.